2:02 p.m. Hoy lunes, en Noticias en Flash. La opinión de Juan José Rodríguez Prats. Y en la línea telefónica el licenciado Juan José Rodríguez Prats. Licenciado, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, mi querido Humberto. Pues mira, quisiera yo comenzar con unos versos, un pensamiento pronunciado hace más de 700 años por Alfonso X el Sabio. Y él decía: hace leyes Sisebuto y las hace al por mayor. Por eso dice Canuto, no es que seas tan bruto, sino el problema es que eres legislador. ¿Qué significa esto? ¿Qué lección nos da? Que debemos ser muy cuidadosos para hacer leyes, o sea, hacer muchas leyes puede incurrir en una distorsión, en una maleza en que la ciudadanía no se atreve a penetrar porque no las entiende, porque son ambiguas, porque son contradictorias. No por tener muchas leyes tenemos un mejor Estado de Derecho. Yo diría que uno de los signos de nuestra crisis, de los síntomas de nuestra crisis, es esta distancia que hay entre las palabras y los hechos, entre las leyes y nuestra vida cotidiana, entre las intenciones y los resultados. A mayor distancia entre unas y otras, mayor y más grave es nuestra crisis. O sea, digamos que es directamente proporcional, como suelen decir los matemáticos, la distancia y la gravedad de nuestra crisis. Y creo que en este nuevo sexenio, y es una crítica muy respetuosa que hago, porque estamos empezando a profundizar esa distancia, en lugar de aproximar lo que se quiere y lo que se puede lograr, la estamos profundizando. Por ejemplo, en el presupuesto se está contemplando un crecimiento económico del 2% en los próximos años, cuando en la campaña se habló hasta del 4%, lo más que, de acuerdo a la comparecencia de Carlos Ursúa, el secretario de Hacienda, se hace una estimación que lo más que podemos alcanzar sería el 2.8. Ahí seguimos estancados en un crecimiento económico mediocre. Por eso también me parece que hay optimismo en decir que el dólar y que el barril se va a sostener a un precio de $55 en todo el año, en todo el 19, y que estaremos a 20 pesos en la paridad con el dólar. Esas son dos variables, dos elementos que pueden variar, que pueden venir mucho en cambio que se den en las circunstancias de lo que vaya a transcurrir en el año, de la política norteamericana, de la situación de las tasas de interés, por ejemplo, de la Fed, que están por incrementarse en Estados Unidos. Inclusive Trump está mandando ya señales muy preocupantes. Entonces estamos profundizando, y esto es muy grave, porque aquí es en donde se pierde la credibilidad, se pierde la confianza, se duda de las instituciones. El problema serio que tenemos en el país es precisamente la desconfianza. Tenemos todavía a estas alturas incertidumbre, no sabemos qué va a pasar con el nuevo aeropuerto. O sea, parece ser que hay un recurso destinado y que está asignado a la Secretaría de la Defensa para hacer obras en Santa Lucía. Carlos Ursúa habló de la posibilidad de que se suspenda Santa Lucía, lo cual sería una señal clara y evidente de que se va a continuar con el aeropuerto en Texcoco. Pero lo cierto es que hay contradicciones, que dentro de las declaraciones que dan unas instituciones y otras con funcionarios públicos no coinciden. Por ejemplo, en el caso de Miguel Torruco como secretario de Turismo y de Jiménez Espriu en el caso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Por lo tanto, sí es muy preocupante que un gobierno que inicia, repito, esté contrastando lo que se quiere con los resultados a obtener. Las leyes tienen que ordenar cosas que sean de posible cumplimiento, conductas que sean de posible cumplimiento, metas que sean factibles de alcanzar. Por ejemplo, se está presentando una reforma en materia de educación en donde se garantiza el derecho y la obligación de ser gratuita de la educación superior. Eso no es factible en su observancia. Una educación
profesional se adquiere por el esfuerzo individual. No tenemos la estructura para satisfacer una posible demanda. Se habla de hacer 100 universidades. Cuando se hagan las 100 universidades, entonces modificamos la Constitución y consignamos el derecho, pero no antes, porque simplemente ahí es en donde las intenciones no se ven acompañadas con los resultados. Ese es mi insistencia, o sea, es una crítica que me parece que debemos hacer, y es lo mínimo que el ciudadano debe exigir, que las palabras se correspondan con los hechos, que las leyes se vean reflejadas en su observancia en nuestra vida cotidiana, que las intenciones vayan aparejadas con buenos resultados. Y creo que en esa materia el nuevo sexenio, la nueva administración, inclusive sujeta a esta práctica que sin duda va a ser desgastante de las conferencias de prensa diarias del presidente, puede incurrirse en esa incongruencia, y la incongruencia pues es lo que perjudica a la política y a una buena relación entre gobernantes y gobernados. Ese sería mi comentario, Humberto. Gracias, licenciado, que tenga buena tarde. Muy buenas tardes. Licenciado Juan José Rodríguez Prats, aquí en Noticias en Flash. RAM 700, la Pico, que carga más de